Permítanme entrar en sus vidas esta noche, hermanos y hermanas, con el respeto que merece quien busca la verdad en medio de un mundo que ha decidido vivir de espaldas a Dios. No vengo a ustedes como quien trae novedades pasajeras, ni como quien vende ilusiones baratas. Vengo después de años, décadas de acompañar almas en el confesionario, de enfrentar cara a cara la realidad del mal, de estudiar las Escrituras hasta que las palabras se volvieron pan en mi boca y fuego en mi pecho. He visto cosas que la mayoría prefiere negar. He escuchado testimonios que romperían la tranquilidad de cualquier hombre sensato. He caminado por los pasillos oscuros de la batalla espiritual, donde muchos ni siquiera saben que existe una guerra. Diario hasta aquí, si algo en tu interior te ha traído a escuchar estas palabras en este momento preciso, déjame decirte algo que quizá ya intuyes, pero no te atreves a formular. No es casualidad. Nada en el orden de la providencia es casual. Puede que estés buscando respuestas porque sientes que algo grande se aproxima, algo que no puedes nombrar pero que pesa en tu espíritu como una tormenta que se anuncia en el aire antes de descargar. Puede que hayas escuchado rumores, profecías, advertencias que otros desechan como fantasías, pero que en tu corazón resuenan con una verdad incómoda. En los próximos minutos no te voy a entretener con palabras vacías. Voy a mostrarte algo que reorganizará tu manera de ver lo que viene, algo que las Escrituras anunciaron, que los santos intuyeron y que ahora en este tiempo nuestro cobra una forma tan clara que solo los ciegos voluntarios pueden ignorarla. Jesús habló de tiempos específicos, de señales concretas, de momentos en la historia donde el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve tan delgado que hasta los dormidos pueden sentir el roce. Y hay una fecha, hermanos, una fecha que aparece velada en las profecías, en los patrones de la historia sagrada, en los ciclos que Dios mismo estableció desde la fundación del mundo. Febrero de 2026. Esas palabras pueden sonar frías, pueden parecer solo números en un calendario, pero cuando entiendes lo que confluye en ese momento, cuando ves las piezas del rompecabezas divino encajando una tras otra, el corazón se te aprieta y la boca se te seca. Esto no es un mensaje para todos. Es para ti que has sentido el llamado. Para ti que no te conformas con la religiosidad superficial, para ti que sabes que algo profundo está moviéndose bajo la superficie de este mundo que se desmorona. Y te pido algo, no por mí, sino por el bien de esta palabra que otros callan. Si este mensaje resuena en tu alma, suscríbete a este canal porque aquí se habla de lo que las voces acomodadas prefieren silenciar. Activa la campanita, no para alimentar vanidades, sino porque necesitamos formar una comunidad de almas despiertas en medio de la gran somnolencia. Y al final, cuando hayamos recorrido este camino juntos, déjame un comentario respondiendo esto. ¿Has sentido en tu espíritu que algo definitivo se acerca? Cuéntamelo, porque tu testimonio fortalece a otros que caminan en la misma búsqueda. Y si conoces a alguien, un amigo, un familiar, alguien que también está inquieto, que también busca, comparte este vídeo, no como quien comparte entretenimiento, sino como quien extiende una mano en la oscuridad. Vamos a descender juntos, como quien baja a un lago profundo, donde las aguas están quietas, pero esconden corrientes antiguas. Vamos a caminar por un desierto donde cada piedra tiene un nombre en el lenguaje de Dios. Prepara tu corazón, porque lo que viene no es para asustarte, sino para despertarte. Cuando Jesús habló del fin de los tiempos, no lo hizo con el lenguaje de los adivinos ni con la ambigüedad de los que juegan con el miedo ajeno. Habló con la precisión de quien conoce el plan desde antes de la creación. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, en el de Marcos capítulo 13, en Lucas 21, encontramos las mismas advertencias dichas con matices distintos, como si el Espíritu Santo quisiera que ningún detalle, guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, terremotos en diversos lugares, hambres, pestilencias, señales en el cielo. Pero lo más importante, lo que muchos pasan por alto, es que Jesús dijo, cuando vean estas cosas suceder, sepan que el reino de Dios está cerca, cerca. Esa palabra, hermanos, es una espada de doble filo. ¿Quién, quién, quién? Para unos es promesa de liberación, para otros es anuncio de juicio, y aquí es donde debemos detenernos, porque el mundo está espiritualmente ciego. Vivimos en una época donde la gente cree que la realidad se agota en lo que pueden tocar, medir, pesar. Creen que la ciencia ha desterrado el misterio, que la tecnología ha vencido a Dios. Pero yo les digo,
después de haber visto lo que he visto, que jamás en la historia de la humanidad el demonio ha tenido tanto campo libre para sembrar su confusión. Jamás ha sido tan fácil para el enemigo disfrazar la mentira de progreso, la esclavitud de libertad, la muerte de derecho, y ahora, en este momento de la historia, estamos viendo la convergencia de señales que los padres de la Iglesia, los místicos, los santos videntes anunciaron. No hablo de revelaciones privadas dudosas ni de profetas de esquina. Hablo de patrones que se repiten, de ciclos que la Escritura misma establece. El pueblo judío regresó a su tierra en 1948. Jerusalén fue reunificada en 1967. Estos no son datos casuales, son marcadores proféticos, y desde entonces el reloj de Dios ha estado avanzando con una precisión que nos debería quitar el sueño. Febrero de 2026 cae en un momento muy particular del calendario hebreo. Cae en una confluencia de ciclos que solo ocurre cada cierto número de generaciones. No voy a aburriros con cálculos complejos, pero sí quiero que entiendan esto. Dios no trabaja con el azar. Cada fecha en su plan tiene significado. Cada número en la Biblia es un símbolo. 7 es plenitud, 40 es prueba, 3 es divinidad, 12 es gobierno. Y cuando empiezas a sumar los años desde ciertos eventos clave, cuando empiezas a contar las generaciones como la Biblia las cuenta, 40 años, 70 años, 120 años, llegas a fechas que te hacen temblar. Desde la destrucción del Segundo Templo en el año 70 hasta ahora han pasado casi 2000 años. 2000 años, hermanos. En la teología bíblica, un día para el Señor es como 1000 años, 2 días. Estamos al final del segundo día desde que el templo cayó, desde que el sacrificio cesó, desde que Israel fue dispersado, y la Escritura dice que al tercer día resucitaremos. ¿Ven el patrón? No es fantasía, es tipología bíblica, es la manera en que Dios escribe la historia. Pero no se trata solo de números, se trata de señales en el mundo natural y en el mundo espiritual. Miren a su alrededor. ¿Acaso no ven el aumento de los terremotos? No me refiero a terremotos aislados, siempre los ha habido. Me refiero a la frecuencia, a la intensidad, a la manera en que la tierra misma parece estar gimiendo. San Pablo dice en Romanos que toda la creación gime con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dolores de parto, hermanos. Eso significa que algo está por nacer, y antes del nacimiento viene el dolor más intenso. Las pestilencias. Acabamos de vivir una pandemia que paralizó al mundo entero. Y todavía hay quienes dicen que no fue nada, que fue exageración. Pero yo les pregunto, ¿cuándo en la historia reciente el mundo entero se detuvo al mismo tiempo? ¿Cuándo vimos ciudades vacías, fronteras cerradas, miedo en cada rostro? Eso fue una señal, un aviso, un adelanto de lo que puede venir, y sin embargo la mayoría ya lo olvidó, ya volvió a su rutina, a su entretenimiento, a su indiferencia espiritual, las guerras. Miren el mapa del mundo. Conflictos en Medio Oriente que nunca terminan, tensiones entre potencias nucleares, rumores de una guerra que podría encenderse en cualquier momento y arrastrar a naciones enteras. Nación contra nación, reino contra reino. No son metáforas, son realidades que están en las noticias todos los días, pero que la gente ve como si fueran series de televisión, como si no tuvieran que ver con ellos. Y las señales en el cielo, eclipses, lunas de sangre, fenómenos astronómicos que ocurren en fechas significativas del calendario hebreo. En 2014 y 2015 hubo una tétrada de lunas de sangre, 4 eclipses lunares totales que cayeron exactamente en las fiestas de Pascua y tabernáculos. Eso no pasa, y cada vez que ha pasado en la historia, algo grande ha ocurrido con el pueblo judío. En 1492, la expulsión de España. En 1948, la fundación del Estado de Israel. En 1967, la Guerra de los 6 días. Y ahora, después de la tétrada más reciente, ¿qué estamos viendo? Tenemos que divisar movimientos hacia la reconstrucción del templo, acuerdos de paz en Medio Oriente que nadie creía posibles, cambios geopolíticos que están preparando el escenario para los eventos finales. Pero aquí viene lo que muchos no quieren oír. Estos eventos no son el fin en sí mismos, son los dolores de parto.
Son las señales de que algo más grande está por manifestarse, y ese algo más grande tiene dos caras: la revelación final de la gloria de Dios y la revelación final del misterio de iniquidad. Porque así como Dios tiene su plan, el enemigo tiene el suyo. Así como hay un Cristo, habrá un anticristo. Así como hay un reino de Dios, habrá un intento de reino humano que se opondrá a él. Y esto, hermanos, es lo que me lleva directamente a febrero de 2026. Porque en esa fecha, según ciertos cálculos que se basan en profecías bíblicas y en patrones históricos, confluyen varios elementos que no podemos ignorar. Primero, estaremos a exactamente 2000 años de ciertos eventos clave del ministerio de Cristo si ajustamos los calendarios correctamente. Segundo, estaremos en un año que en el calendario hebreo tiene significados específicos relacionados con el jubileo y con ciclos de liberación o juicio. Tercero, y esto es lo que pocos están viendo, estaremos en un momento donde las estructuras del mundo tal como lo conocemos estarán tan debilitadas, tan fracturadas, que la humanidad estará lista para aceptar soluciones que en otro tiempo hubiera rechazado. Piénsenlo. Estamos viendo el colapso de las economías tradicionales. Estamos viendo la pérdida de confianza en las instituciones. Estamos viendo una crisis de sentido, de identidad, de verdad. La gente ya no sabe qué creer, en quién confiar, qué es real y qué es manipulación. Y en medio de ese caos, ¿qué es lo que la humanidad más desea? Orden, seguridad. Alguien que venga y diga: yo tengo la solución, yo puedo arreglar esto, solo confíen en mí. Ahí es donde entra el peligro más grande, porque el anticristo, cuando venga, no vendrá con cuernos y cola. Vendrá como un salvador, como un hombre de paz, como alguien brillante, carismático, capaz de unir a las naciones, de resolver conflictos, de traer prosperidad. Y el mundo, cansado, asustado, desesperado, lo recibirá con los brazos abiertos. Y solo los que tengan ojos espirituales abiertos verán la trampa. Ahora bien, no estoy diciendo que en febrero de 2026 vaya a aparecer el anticristo en persona. No soy de los que ponen fechas exactas para eventos que solo Dios conoce, pero sí estoy diciendo que esa fecha marca un punto de inflexión, un momento donde las cosas que han estado gestándose en secreto comenzarán a manifestarse abiertamente. Un momento donde la máscara caerá y veremos con claridad la dirección hacia la que el mundo se dirige. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarte algo. Si has llegado hasta este punto del vídeo, es porque hay algo en ti que busca más que entretenimiento. Hay algo en ti que reconoce que estas palabras, por duras que sean, tocan una verdad profunda. No apagues esa voz interior, no dejes que el ruido del mundo la silencie. No sabía ninguno casar de estas personas. Quédate hasta el final, porque lo más importante viene después. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. No por mí, sino porque necesitas estar conectado con una comunidad que no tiene miedo de hablar la verdad. Volvamos. ¿Qué es lo que Jesús dijo que sería aterrador de estos tiempos? No solo las guerras, no solo los desastres naturales. Lo más aterrador, hermanos, es el engaño. Mateo 24, versículo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Eso significa que el engaño será tan sofisticado, tan convincente, tan respaldado por señales aparentemente sobrenaturales, que hasta los que creemos podríamos caer si no estamos arraigados en la verdad. Y ahí está la clave. La verdad, no tu verdad ni mi verdad, ni la verdad con mayúscula. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo que era una verdad entre muchas, dijo que y en un mundo donde todo es relativo, donde cada quien tiene su propia versión de la realidad, donde la verdad se ha convertido en una mercancía que se compra y se vende según convenga, afirmar que hay una verdad absoluta es un acto revolucionario. Pero el enemigo lo sabe, el demonio, que es el padre de la mentira, sabe que si logra confundir a la humanidad sobre qué es verdad, puede llevarla a la perdición sin que siquiera se dé cuenta. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Está sembrando confusión en todos los niveles,
en la moral, en la doctrina, en la identidad, en la realidad misma. Miren lo que está pasando con la verdad biológica. Ahora resulta que un hombre puede ser mujer y una mujer puede ser hombre solo porque lo decide. Resulta que la realidad objetiva se somete al sentimiento subjetivo, y quien se atreva a decir que eso es una mentira, que eso va contra la naturaleza, contra la ciencia, contra el sentido común, está tachado de intolerante, de odiador, de retrógrado. Eso, hermanos, es el espíritu del anticristo operando ya en el mundo. Es la inversión de la verdad, es llamar al bien mal y al mal bien. Y no se detiene ahí. Miren lo que está pasando con la vida humana. El aborto, que es el asesinato de un inocente indefenso, se presenta como un derecho, como una conquista, como algo que celebrar. La eutanasia, que es quitarle a Dios el señorío sobre la vida y la muerte, se vende como compasión, como dignidad. Y quien defienda la vida desde la concepción hasta la muerte natural es visto como un fanático. Pero esto no es religión, hermanos. Esto es realidad. Esto es reconocer que hay un orden natural, un orden divino, y que cuando lo violamos, cuando lo invertimos, cuando lo pisoteamos, las consecuencias son catastróficas. Y esas consecuencias ya las estamos viendo en la desintegración de la familia, en el aumento de la depresión y el suicidio, en la soledad epidémica, en la pérdida de sentido que carcome a generaciones enteras, y ahora, en medio de todo esto, se está preparando el escenario para la solución falsa, para el nuevo orden que promete paz, pero trae esclavitud, para el sistema que promete seguridad pero exige la marca, la lealtad absoluta, la renuncia a la libertad de conciencia. Apocalipsis 13 habla de una bestia que surge del mar y otra que surge de la tierra. Habla de un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Durante siglos eso parecía imposible, fantasioso. ¿Cómo controlar el comercio de toda la humanidad? Pero ahora, con la tecnología digital, con las monedas virtuales, con los sistemas de identificación biométrica, con la inteligencia artificial, no solo es posible, es inminente. Ya están hablando de eliminar el efectivo, ya están hablando de identidades digitales obligatorias, ya están hablando de sistemas de crédito social donde tu comportamiento determina tus derechos. Ya están hablando de implantes, de chips, de fusión entre el ser humano y la máquina. Y todo se presenta como progreso, como evolución, como el futuro inevitable. Pero yo les digo, ese futuro no es inevitable si nos negamos a aceptarlo. Ese futuro solo se concreta si la masa dormida lo acepta sin cuestionar. Y por eso es tan importante despertar ahora antes de que sea demasiado tarde. Febrero de 2026 puede ser el momento donde muchas de estas agendas se aceleren. Puede ser el momento donde una crisis planificada, ya sea económica, sanitaria, bélica o de otro tipo, sirva de pretexto para imponer soluciones que en circunstancias normales la gente rechazaría. Es la vieja táctica: problema, reacción, solución. Creas el problema, esperas la reacción de pánico, ofreces la solución que siempre quisiste imponer. Y no estoy hablando de teorías sin fundamento, estoy hablando de patrones históricos comprobados. Así se han impuesto dictaduras, así se han eliminado libertades, así se han llevado a las masas al matadero una y otra vez. Y los que conocemos la historia, los que estudiamos el comportamiento humano, los que entendemos la naturaleza del mal, sabemos que se está repitiendo el patrón, solo que a una escala global nunca antes vista. Pero aquí viene la parte que no quiero que olvide. En medio de todo este panorama oscuro hay esperanza, no una esperanza ingenua, no un optimismo barato, sino la esperanza teologal, que se basa en la promesa de Dios. Porque Jesús también dijo: Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso significa que para los que estamos en Cristo, para los que hemos puesto nuestra confianza en Él, estos tiempos no son motivo de desesperación, sino de expectativa, no de miedo, sino de vigilancia gozosa. Porque sabemos cómo termina la historia. Sabemos que el mal no tiene la última palabra. Sabemos que Cristo vuelve, que el reino se establece, que la justicia triunfa, que la muerte es vencida. Pero entre ahora y entonces tenemos una misión. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. Tenemos que resistir el engaño.
y en sabiduría, pero sí tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Y eso, hermanos, requiere preparación espiritual. No podemos enfrentar lo que viene con una fe tibia, con una vida de oración mediocre, con un conocimiento superficial de la palabra de Dios. Necesitamos raíces profundas, necesitamos estar arraigados en la verdad, fortalecidos por los sacramentos, protegidos por la oración, guiados por el Espíritu Santo. Y aquí es donde muchos católicos están fallando, porque han creído la mentira de que la religión es solo un aspecto de la vida, algo que se practica los domingos, pero que no tiene que ver con el resto de la semana. Han creído que pueden vivir con un pie en el mundo y otro en el reino. Pero Jesús fue claro. No se puede servir a dos señores. O estás con él o estás contra él. No hay término medio. Y el demonio lo sabe. Por eso su estrategia principal es la tibieza. No necesita convertirte en un satanista declarado. Le basta con que seas un cristiano mediocre, un católico de nombre pero no de vida, alguien que va a misa por costumbre pero que no tiene una relación personal con Cristo, alguien que reza de labios pero cuyo corazón está lejos, porque esa tibieza te hace vulnerable, te hace presa fácil del engaño, te hace incapaz de discernir entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mundo. Y cuando vengan las pruebas, cuando tengas que elegir entre la comodidad y la fidelidad, entre la aceptación social y la verdad, entre la marca y la cruz, no tendrás la fortaleza para resistir. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis 3 a la iglesia de la Odisea: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, hermanos, palabras que deberían sacudirnos de nuestra comodidad. Y ahora, en este momento de la historia, en este tiempo que nos ha tocado vivir, no podemos darnos el lujo de ser tibios. Porque lo que está en juego no es solo nuestra comodidad temporal, es nuestra salvación eterna. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos para lo que viene? Primero, volvemos a lo esencial. Volvemos a la oración diaria, profunda, no mecánica. Volvemos a la lectura de la palabra de Dios, no como un deber, sino como un encuentro. Volvemos a los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, que son las fuentes de gracia que necesitamos para mantenernos en pie. Segundo, nos formamos, estudiamos la doctrina, conocemos nuestra fe, sabemos en qué creemos y por qué lo creemos. Porque cuando vengan los vientos de doctrina, cuando aparezcan los falsos maestros con sus enseñanzas seductoras, solo el que conoce la verdad podrá reconocer la mentira. Tercero, nos rodeamos de comunidad. No podemos caminar solos en esto. Necesitamos hermanos y hermanas que nos fortalezcan, que nos corrijan, que nos animen. Necesitamos una iglesia viva, no una institución muerta. Y si tu parroquia está muerta espiritualmente, busca donde haya vida. Busca donde se predique la verdad completa, donde se viva la fe con radicalidad, donde el Espíritu Santo no esté apagado por el cuarto. Nos despojamos de lo superfluo, simplificamos nuestra vida, dejamos de estar esclavizados por el consumismo, por la necesidad de aprobación, por las distracciones infinitas que nos mantienen dormidos, porque cuando vengan los tiempos difíciles, los que estén atados a las cosas del mundo no podrán moverse. Y quinto, nos preparamos para el testimonio, porque va a llegar el momento donde confesar a Cristo tendrá un costo, donde decir la verdad te hará impopular, te cerrará puertas, te traerá persecución, y necesitamos estar dispuestos a pagar ese precio. Necesitamos amar más la verdad que nuestra reputación, más a Cristo que nuestra comodidad. Y aquí quiero detenerme de nuevo para preguntarte algo. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a ser un testigo fiel, aunque te cueste todo? Piénsalo en serio. No respondas con ligereza, porque una cosa es decir que sí cuando todo está tranquilo y otra muy distinta es mantenerse firme cuando la presión aprieta. Los mártires de la Iglesia primitiva nos enseñan algo fundamental. Ellos no tenían una fe extraordinaria desde el principio, eran personas comunes, con miedos, con debilidades,
pero tenían algo que lo sostuvo, una convicción profunda de que Cristo era real, de que la resurrección era verdad, de que esta vida no es todo. Y esa convicción los hizo capaces de enfrentar leones, fuego, espadas. Nosotros necesitamos esa misma convicción y se cultiva ahora en los días tranquilos, en las decisiones pequeñas, en la fidelidad cotidiana, porque el que no es fiel en lo poco, no será fiel en lo mucho. Y volviendo a febrero de 2026, quiero aclarar algo importante. No estoy diciendo que ese mes específico vaya a ocurrir el fin del mundo. No estoy diciendo que Cristo vaya a volver exactamente en esa fecha. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera el Hijo según su naturaleza humana, solo el Padre. Pero sí estoy diciendo que esa fecha representa un marcador, un punto de convergencia de señales que nos indica que estamos en la recta final. Y lo aterrador de las palabras de Jesús no es que anuncien destrucción por destrucción. Lo aterrador es que anuncian un momento de separación definitiva, un momento donde ya no habrá más tiempo para arrepentirse, donde las decisiones que tomamos ahora determinarán nuestro destino eterno. Un momento donde se revelará quién realmente amó a Dios y quién solo jugó a la religión. Mateo 25 nos da 3 parábolas seguidas que hablan de esto. La parábola de las 10 vírgenes, donde 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas no llevaron aceite suficiente para sus lámparas y cuando llegó el esposo, la puerta se cerró y quedaron afuera. La parábola de los talentos, donde el siervo que no hizo producir lo que se le dio fue echado a las tinieblas, y la parábola del juicio de las naciones, donde las ovejas son separadas de las cabras según cómo trataron a los más pequeños. En las 3 parábolas hay un elemento común: la preparación, la fidelidad. No basta con decir que creemos, no basta con tener una apariencia de religiosidad, tiene que haber fruto, tiene que haber obras que manifiesten la fe, tiene que haber amor concreto. Y esto es crucial, porque uno de los grandes engaños de nuestro tiempo es la idea de que la salvación es automática, de que una vez que dijiste una oración ya estás salvo sin importar cómo vivas. Eso no es lo que enseña la Escritura. Santiago 2:17 dice: la fe sin obras está muerta. No dice que las obras te salvan, eso sería pelagianismo, pero sí dice que la fe verdadera produce obras. Si no hay obras, no hay fe verdadera, solo una ilusión. Entonces, cuando pensamos en prepararnos para lo que viene, no se trata solo de acumular conocimiento o de tener experiencias espirituales. Se trata de vivir una vida de santidad, de morir al pecado, de crecer en las virtudes, de amar de verdad. Y aquí es donde el demonio ataca más fuerte, porque él sabe que si logra mantenerte en el pecado, si logra que te acostumbres a la mediocridad moral, si logra que justifiques tus caídas en lugar de luchar contra ellas, te tiene atrapado. Te basta con mantenerte en el pecado habitual, en la tibieza, en la doble vida. Y conozco esa lucha, hermanos. He escuchado miles de confesiones. He visto el dolor de almas que quieren cambiar pero que se sienten atrapadas. He visto la vergüenza, la frustración, la desesperanza. Pero también he visto el poder de la gracia cuando alguien se decide de verdad, cuando dice basta, cuando pone los medios, cuando lucha sin rendirse. Porque la vida cristiana es una lucha, no es un paseo tranquilo. Es una guerra espiritual donde el enemigo no descansa, donde las tentaciones son reales, donde la carne y el espíritu están en conflicto constante. Pero es una guerra que podemos ganar no con nuestras fuerzas, sino con la gracia de Dios. Y esa gracia está disponible, está en los sacramentos, está en la oración, está en la palabra. Pero tenemos que acercarnos a ella, tenemos que abrir la puerta cuando Cristo toca, porque Él no fuerza, Él invita. Respeta nuestra libertad hasta el final. Y eso, hermanos, es lo más aterrador y lo más hermoso a la vez, que Dios nos ama tanto que nos da libertad, incluso la libertad de rechazarlo. Pero esa libertad conlleva responsabilidad, conlleva consecuencias, y en febrero de 2026 o en cualquier momento que Dios determine, llegará el tiempo donde esas consecuencias se manifiesten plenamente. Ahora bien, ¿qué señales específicas podemos esperar? Jesús habló de varias y ya las estamos viendo en forma incipiente,
pero se intensificarán. Habló del amor de muchos que se enfriará. Miren a su alrededor. ¿No ven una frialdad creciente, una indiferencia, un egoísmo que se disfraza de autocuidado, las familias desintegradas, los hijos que abandonan a sus padres, los padres que no tienen tiempo para sus hijos, las relaciones superficiales basadas en el interés? Habló de que el Evangelio sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Y por primera vez en la historia, gracias a la tecnología, el Evangelio puede llegar a cada rincón del planeta. Hay traducciones de la Biblia en casi todos los idiomas. Hay misiones en los lugares más remotos. Hay medios digitales que atraviesan fronteras. Esa señal se está cumpliendo ante nuestros ojos. Habló de la abominación desoladora en el lugar santo, y aquí entramos en terreno profético complejo, pero hay quienes interpretan que esto se refiere a una profanación del templo de Jerusalén, que aún no ha ocurrido porque el templo aún no ha sido reconstruido. Pero hay movimientos activos en Israel trabajando para reconstruirlo. Hay planes, hay materiales preparados, hay sacerdotes entrenados. Solo falta el momento político adecuado. Y cuando ese templo se levante, cuando los sacrificios se reanuden, estaremos en la cuenta regresiva final. Habló de que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y en 1967, Jerusalén volvió a manos judías por primera vez en casi los tiempos de los gentiles están llegando a su fin. Habló de señales en el sol, la luna y las estrellas, y angustia de las gentes confundidas por el bramido del mar y de las olas. Estamos viendo fenómenos climáticos sin precedentes, tormentas cada vez más destructivas, océanos que se calientan, ecosistemas que colapsan. Y la gente está angustiada, confundida, sin saber qué hacer. Habló de que los hombres desfallecerían de temor por las cosas que sobrevendrían en la tierra. Y miren los niveles de ansiedad, de depresión, de miedo existencial que hay en la sociedad. La gente está cargando un peso que no puede nombrar, un presentimiento de que algo malo se acerca. Todo esto, hermanos, no son coincidencias, son señales, son advertencias, son la misericordia de Dios, dándonos tiempo para despertar, para arrepentirnos, para volver a Él, antes de que sea demasiado tarde. Y aquí quiero hacer otra pausa para invitarte a... Si este mensaje te está removiendo algo por dentro, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, no lo ignores. Ese es el Espíritu Santo tocando tu corazón. Y la respuesta correcta no es el miedo paralizante, es la acción, es levantarte de donde estás espiritualmente y empezar a caminar en serio. Y quiero que al final de este vídeo, en los comentarios, me cuentes qué es lo que más te ha impactado, qué señal de las que hemos hablado reconoces en tu vida o en el mundo, porque tu testimonio puede ser la confirmación que otro necesita para despertar. Sigamos. Hay otro aspecto de las palabras de Jesús que es particularmente aterrador y que tiene que ver con el engaño religioso. Él dijo que vendrían falsos profetas que harían señales y prodigios. Eso significa que no todo lo sobrenatural viene de Dios. El demonio también puede hacer prodigios. Puede hacer que caiga fuego del cielo. Puede hacer sanaciones aparentes. Puede dar mensajes que suenan espirituales, pero que llevan veneno. Y esto es algo que muchos católicos no entienden. Piensan que si algo es sobrenatural, automáticamente viene de Dios, pero no es así. Segunda Tesalonicenses 2 habla del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Ven la clave? Los que se pierden son los que no recibieron el amor de la verdad. No dice que no conocieron la verdad, dice que no la amaron, porque se puede conocer la verdad intelectualmente y no amarla, no vivirla, no dejar que te transforme. Y esos son los más vulnerables al engaño. Por eso es tan importante el discernimiento. Y el discernimiento no es solo intuición, no es solo sentir paz o no sentirla. El discernimiento se basa en criterios objetivos, se basa en la conformidad con la Escritura, con la doctrina de la Iglesia, con los frutos que produce. San Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno.
No dice, crean todo lo que suene espiritual, dice, examínenlo. Y en estos tiempos estamos viendo una explosión de supuestas apariciones, de mensajes, de profecías privadas. Algunas pueden ser auténticas, pero muchas son falsas. Y el problema es que la gente, hambrienta de lo sobrenatural, las acepta sin discernir. Las comparte en redes sociales, las toma como guía, las pone al nivel de la escritura, pero la revelación pública cerró con la muerte del último apóstol. Todo lo que venga después, aunque sea auténtico, es revelación privada y no tiene el mismo peso que la escritura. Ninguna revelación privada puede contradecir la revelación pública. Ninguna aparición puede enseñar algo contrario a la doctrina, y si lo hace, por más señales que tenga, es falsa. Y aquí es donde necesitamos pastores fieles. Necesitamos obispos y sacerdotes que enseñen la verdad completa, que no tengan miedo de corregir, que no se vendan al espíritu del mundo. Pero tristemente muchos pastores se han vuelto mercenarios. Muchos predican lo que la gente quiere oír en lugar de lo que necesita oír. Muchos han diluido el evangelio para hacerlo aceptable, para no ofender, para llenar los bancos. Pero Jesús no vino a hacer sentir cómodos a los pecadores. Vino a llamarlos al arrepentimiento. Vino a traer espada, no paz temporal. Vino a dividir entre los que aman la verdad y los que aman la mentira. Y en febrero de 2020-26 o en el tiempo que Dios determine, esa división será completa. Ya no habrá grises. O estás con Cristo o estás con el anticristo. O llevas el sello de Dios o llevas la marca de la bestia. O estás en la Nueva Jerusalén o estás en Babilonia. Y Babilonia, hermanos, no es solo una ciudad física, es un sistema, una mentalidad, un espíritu. Es el mundo organizado sin Dios y contra Dios. Es el comercio que esclaviza, la cultura que corrompe, la religión falsa que seduce. Y Apocalipsis 18 dice que caerá, que será destruida en una hora y que los que participaron de sus pecados participarán de sus plagas. Por eso el llamado es: salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia. No físicamente necesariamente, sino espiritualmente. No participen de sus valores, de sus prácticas, de su mentalidad. Vivan en el mundo, pero no sean del mundo. Y eso requiere valentía, porque Babilonia es seductora, ofrece placer, riqueza, poder, reconocimiento, ofrece todo lo que la carne desea. Y solo los que tienen los ojos puestos en la recompensa eterna pueden resistir. Hebreos 11 habla de los héroes de la fe que confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, una celestial. Y por eso Dios no se avergonzó de llamarse su Dios, porque les había preparado una ciudad. Nosotros también somos extranjeros aquí. Esta tierra no es nuestro hogar final. Y cuando entendemos eso, cuando lo vivimos, todo cambia. Las pérdidas temporales no nos destruyen. Las persecuciones no nos hacen renegar. Los placeres del mundo no nos seducen, porque tenemos la mirada puesta en lo eterno. Y esto, hermanos, es lo que necesitamos cultivar ahora. Esta perspectiva eterna, porque cuando vengan las pruebas, cuando tengas que elegir entre negar a Cristo y perder todo, solo la perspectiva eterna te dará la fortaleza para elegir bien. Y no piensen que eso está lejos. No piensen que la persecución es algo del pasado o de países lejanos. Ya está comenzando en Occidente. Ya hay cristianos que pierden sus trabajos por no aceptar ideologías contrarias a la fe. Ya hay padres que pierden la custodia de sus hijos por educarlos en valores cristianos. Y hay pastores arrestados por predicar que el matrimonio es entre hombre y mujer. Y esto solo va a intensificarse, porque el espíritu del anticristo no tolera la disidencia, no tolera que haya quienes digan que hay una verdad absoluta, que hay un bien y un mal objetivos, que hay un Dios que juzga, y hará todo lo posible por silenciar esas voces. Pero no puede silenciar a Dios, y no puede arrebatar de la mano del Padre a los que son de Cristo.
Juan 10, 28 y 29, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es nuestra seguridad, no en nuestras fuerzas, no en nuestra inteligencia, no en nuestra capacidad de resistir. Nuestra seguridad está en que pertenecemos a Cristo, en que Él nos sostiene, en que el Padre nos guarda, pero eso no significa pasividad, significa cooperar con la gracia, significa permanecer en Él. Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, permanecer. Esa es la clave. 18 de noviembre de 2006 a 18. No un encuentro emocional pasajero, no una experiencia espiritual aislada. Permanecer, habitar en Cristo. Que Él sea tu ambiente, tu alimento, tu respiración. Y eso se logra con la comunión diaria, con la oración constante, con la obediencia a su palabra. No hay atajo, no hay fórmulas mágicas. Es un camino de fidelidad, de disciplina, de amor. Y cuando permaneces en Él, cuando vives conectado a la vid, entonces das fruto, entonces tu vida tiene impacto, entonces eres luz en medio de la oscuridad. Y eso es lo que el mundo necesita ahora. No más cristianos tibios, no más sal que ha perdido su sabor. Necesita cristianos radicales, en el sentido etimológico de la palabra, arraigados en la raíz que es Cristo. Y aquí quiero hablarte de algo que quizá te incomode, pero que es necesario. Si has estado viviendo una doble vida, si tienes pecados ocultos que no has confesado, si hay áreas de tu vida que no has entregado a Dios, este es el momento de hacerlo. No esperes a que sea demasiado tarde. No esperes a que la puerta se cierre. Porque la misericordia de Dios es infinita, pero el tiempo no lo es. Hay un momento donde se acaba la oportunidad. Hay un momento donde la decisión se vuelve irreversible y no sabemos cuándo es ese momento. Puede ser en febrero de 2026, puede ser mañana, puede ser hoy. Por eso la Escritura dice: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, hoy. Y si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está dando una oportunidad, es porque su misericordia todavía te alcanza. No la desperdicies, no sigas posponiendo lo que sabes que tienes que hacer. Ve a confesarte, abre tu corazón completamente. No ocultes nada. Y experimenta el poder liberador del perdón de Dios, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar si hay arrepentimiento sincero. No hay cadena tan fuerte que la gracia no pueda romper. Y después de confesarte, cambia de vida. No vuelvas al mismo ambiente, a las mismas compañías, a las mismas ocasiones de pecado, porque si vuelves, volverás a caer. Tienes que romper con lo que te hace caer. Tiene que haber un cambio radical. Y sí, va a doler, va a costar, va a costar. Vas a perder cosas, personas, placeres, pero lo que ganas es infinitamente mayor. Ganas la paz de Dios, la libertad de los hijos de Dios, la vida eterna. Y en el contexto de lo que viene, en el contexto de los tiempos finales, estar en gracia de Dios no es un lujo, es una necesidad. Porque no sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos si tendremos otra oportunidad de arrepentirnos. Y si Cristo vuelve y nos encuentra en pecado mortal, no hay excusa que valga. Por eso San Pablo dice: trabajad en vuestra salvación con temor y temblor. No con miedo neurótico, sino con seriedad, con responsabilidad, sabiendo que lo que está en juego es eterno. Y ahora, hermanos, quiero hablarles de algo que he visto en mi ministerio de exorcismo. He visto la realidad del demonio cara a cara, he escuchado su voz, he visto sus manifestaciones, he sido testigo de su odio y
les puedo decir con total certeza, el demonio es real, el infierno es real, la condenación es real. No son metáforas, no son símbolos, son realidades tan concretas como la silla en la que estás sentado. Y el demonio está trabajando con una intensidad sin precedentes porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12. 12 dice: Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Poco tiempo. Por eso la intensidad del ataque, por eso la agresividad con la que está sembrando confusión, división, desesperación, y su estrategia principal es hacer que la gente no crea en él, porque si no crees en el demonio, no te proteges. Si no crees que hay una batalla espiritual, no peleas. Y él puede hacer lo que quiera contigo sin resistencia, pero la realidad es que estamos en guerra. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Y necesitamos las armas espirituales para pelearla. La oración, el ayuno, los sacramentos, la palabra de Dios, el nombre de Jesús, la intercesión de María. Esas son nuestras armas. Y son poderosas. Son capaces de derribar fortalezas, de romper cadenas, de liberar cautivos, pero tenemos que usarlas. No podemos ser cristianos pasivos esperando que Dios haga todo mientras nosotros no hacemos nada. Dios nos da la gracia, pero nosotros tenemos que cooperar. Tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero si no resistimos, si nos dejamos llevar, nos devora. Y en estos tiempos, la actividad demoníaca está aumentando exponencial. Cada vez hay más casos de posesión, de opresión, de infestación. Cada vez hay más gente que abre puertas al enemigo a través del ocultismo, de las prácticas New Age, de la brujería disfrazada de sanación energética. Y no estoy hablando de cosas raras que solo pasan en películas. Estoy hablando de cosas que están de moda, que se venden como inofensivas, el yoga que invoca deidades hindúes, el reiki que canaliza energías que no son de Dios, el tarot que abre puertas al mundo espiritual equivocado, la meditación trascendental que vacía la mente y la deja vulnerable. Todo eso es peligroso. Todo eso abre puertas. Y cuando abres una puerta al demonio, aunque sea sin saberlo, él entra y no sale fácilmente. Necesitas liberación, necesitas renuncia explícita, necesitas confesión sacramental, necesitas oración de autoridad. Por eso es tan importante que los católicos conozcan su fe, que sepan que es compatible con el cristianismo y que no lo es, que no se dejen seducir por prácticas que prometen paz o sanación, pero que vienen de fuentes equivocadas, porque la paz que el mundo ofrece no es la paz de Cristo. La sanación que el demonio puede dar es temporal y viene con un precio. Solo lo que viene de Dios es verdadero, permanente, liberador. Y en febrero de 2026, o en el tiempo que Dios determine, el demonio va a intensificar sus ataques, va a usar todas sus armas, va a engañar a muchos, pero los que están protegidos por la sangre de Cristo, los que están cubiertos por el manto de María, los que están arraigados en la verdad, resistirán. Y aquí quiero hacer una mención especial de la Virgen María, porque en estos tiempos finales ella tiene un papel crucial. Génesis 3:15 habla de la enemistad entre la mujer y la serpiente, entre su descendencia y la descendencia de la serpiente. Y dice que ella te herirá en la cabeza. María es la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente. Es la nueva Eva que deshace lo que la primera Eva hizo. Y en las apariciones aprobadas, en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe, ella ha venido a advertirnos, a llamarnos a la conversión, a darnos armas espirituales. El rosario, hermanos, no es una devoción opcional. Es un arma poderosa. Es la oración que el demonio más teme. Y en estos tiempos necesitamos rezarlo diariamente. No de manera mecánica, sino meditando los misterios, entrando en la vida de Cristo a través de los ojos de María. Y la consagración a María, vivida en serio, es una protección invaluable, porque cuando te consagras a ella
ella te cubre con su manto, te protege, te guía, te lleva a Jesús. No es mariología exagerada, es lo que la Iglesia siempre ha enseñado, es lo que los santos han vivido. Y en estos tiempos necesitamos esa protección más que nunca, porque el enemigo está furioso, está lanzando sus últimos ataques, y los que no estén protegidos caerán. Pero los que estén en Cristo, los que estén bajo el manto de María, los que estén armados con la verdad resistirán. Y no solo resistirán, sino que vencerán, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y ahora, hermanos, quiero llevarlos a una reflexión más profunda sobre el significado del tiempo que estamos viviendo. No es solo un tiempo de prueba, es un tiempo de gracia. Es la oportunidad final que Dios da a la humanidad para volverse a Él. Segunda Pedro 3, 9 dice: El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios está esperando, está dando tiempo. Pero ese tiempo no es infinito. Y cada señal que vemos, cada crisis que enfrentamos, es un llamado urgente. Arrepiéntete, vuelve, reconcíliate conmigo antes de que sea tarde. Y esto es lo que hace que las palabras de Jesús sobre estos tiempos sean tan aterradoras. No porque Dios sea cruel, sino porque somos nosotros los que elegimos rechazarlo. Somos nosotros los que preferimos las tinieblas a la luz. Somos nosotros los que amamos más nuestros pecados que nuestra salvación, y Dios, en su justicia, respeta esa elección. No nos fuerza al cielo. En camino, si queremos el infierno, si queremos vivir separados de Él, Él permite que lo tengamos. Y eso es lo verdaderamente aterrador. S.S. Lewis dijo: las puertas del infierno están cerradas desde adentro. Nadie está ahí contra su voluntad. Están ahí porque eligieron estar ahí, porque rechazaron la alternativa. Y en este tiempo que nos toca vivir, cada uno está haciendo esa elección, con cada decisión moral, con cada acto de obediencia o rebeldía, con cada momento de oración o de indiferencia. Estamos eligiendo nuestro destino eterno. Y febrero de 2026 puede ser el punto donde muchas de esas elecciones se cristalicen, donde las máscaras caigan, donde se vea claramente quién es de Dios y quién no. Y no será por algo externo que Dios imponga, será por lo que cada uno ha cultivado en su interior. Será la manifestación de lo que realmente somos. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus apariencias, por sus frutos. Y en el momento de la prueba los frutos se ven. El árbol que ha estado bebiendo del agua viva, que ha estado enraizado en la verdad, que ha estado expuesto a la luz del sol de justicia, dará fruto bueno. Pero el árbol que ha estado nutriéndose de cisterna rota, que ha estado enraizado en la mentira, que ha estado en las sombras, dará fruto malo o no dará fruto. Y el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Palabras duras de Jesús, pero verdaderas. Entonces, ¿qué fruto estás dando? ¿Qué está produciendo tu vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o enojo, amargura, lujuria, envidia, división. Porque el fruto del Espíritu es inconfundible y el fruto de la carne también. Y en el tiempo que viene, en el tiempo que ya está aquí, no habrá manera de ocultar qué espíritu te gobierna. Se verá, se manifestará. Y aquí quiero hacer una pausa de nuevo para invitarte a reflexionar. Detén el video si necesitas. Tómate un momento de silencio. Tómate un momento de silencio. Pregúntale a Dios: ¿qué fruto estoy dando? ¿Qué necesito cambiar? Dios, y escucha. Porque el Espíritu Santo te hablará si estás dispuesto a oír. Y cuando termines este video, no lo dejes solo en tu mente. Actúa. Haz algo concreto por el hombre fingido espiritual. Si reconociste un pecado, confiésalo. Si viste un área de tibieza, enciéndela. Si sentiste un llamado,
Respóndelo, porque el conocimiento sin acción es condenación. De también, Santiago 4, 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sigamos. Quiero hablarles ahora de algo que está directamente relacionado con febrero de 2026 y que tiene que ver con los ciclos proféticos. En la tradición judía hay un concepto llamado Semitá, que es un ciclo de 7 años. Cada séptimo año era un año sabático donde la tierra descansaba, las deudas se perdonaban y había un reinicio económico y social. Y cada 7 ciclos de Semitá, es decir, cada 49 años, venía el año del jubileo, el año 50, donde había una liberación total. Los esclavos eran liberados, las propiedades volvían a sus dueños originales, había una restauración completa. Ahora bien, hay estudiosos que han rastreado estos ciclos y han notado que eventos importantes en la historia de Israel y del mundo han ocurrido en años de Shemitah o de jubileo. La destrucción del templo, el exilio babilónico, el regreso del exilio, la fundación del Estado moderno de Israel, la reunificación de Jerusalén, todos caen en estos ciclos. Y cuando proyectas estos ciclos hacia adelante, cuando haces los cálculos, llegas a fechas específicas que caen en los próximos años. Y una de esas fechas, dependiendo de cómo ajustes el calendario, cae muy cerca de febrero de 2026. Ahora no estoy diciendo que esto sea profecía infalible, no estoy diciendo que podemos calcular el día exacto del regreso de Cristo, pero sí estoy diciendo que hay patrones, que hay ciclos, que Dios trabaja con orden y no con caos, y que estos patrones nos dan pistas de los tiempos en que vivimos. Y lo que estos patrones sugieren es que estamos en el umbral de algo grande, algo que cambiará el curso de la historia, algo que será tanto juicio como liberación. Juicio para los que han rechazado a Dios, liberación para los que lo han esperado. Y esto conecta con otra profecía importante, la profecía de las 70 semanas de Daniel. En Daniel 9 se habla de 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Israel para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que 69 de esas semanas ya se cumplieron, terminando con la primera venida de Cristo. Pero queda una semana, la semana 70, que muchos interpretan como un periodo de 7 años al final de los tiempos, a menudo llamado la tribulación. Y si estamos entrando en esa semana final, si estamos en el umbral de ese periodo, entonces las cosas que vemos ahora son solo el principio. Lo más intenso está por venir. Y aquí es donde las palabras de Jesús se vuelven especialmente aterradoras, porque Él dijo en Mateo 24, 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gran tribulación, la peor que el mundo haya visto jamás. Peor que las guerras mundiales, peor que las plagas, peor que cualquier cosa que la historia haya registrado. Y sin embargo, Dios la cortará por causa de los escogidos, por causa de los que son suyos, porque si no, nadie sobreviviría. Eso nos da una idea de la intensidad de lo que viene y nos recuerda que en medio de todo Dios está en control, que Él protege a los suyos, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, pero también nos recuerda que habrá sufrimiento, que habrá prueba. Que comprenden que Kodatus, que la fe de muchos será puesta a prueba como el oro en el fuego, y solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. No los que empiecen bien, no los que tengan momentos de fervor, los que perseveren hasta el fin. Y eso requiere una decisión diaria, una renovación constante del compromiso, una vigilancia continua, porque el enemigo no descansa.
Y si bajas la guardia, si te confías, te atacará. Por eso Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velar y orar. Las dos cosas juntas, no solo orar sin estar alerta, no solo estar alerta sin orar, ambas. Y en estos tiempos esa vigilancia es más necesaria que nunca, porque el engaño es sutil, porque el enemigo se disfraza de ángel de luz, porque lo que parece bueno puede ser trampa. Por eso necesitamos discernimiento. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios también, que cuando escuchemos algo que no cuadra, inmediatamente lo detectemos. Y esto me lleva a otro punto crucial. En estos tiempos finales va a haber una división dentro de la misma iglesia. No todos los que se llaman cristianos lo son realmente. No todos los que están en la iglesia son de la iglesia. Jesús habló de la cizaña sembrada entre el trigo. Habló de que crecerían juntos hasta la cosecha y entonces serían separados. Vamos, y estamos en el tiempo de la cosecha. Va a haber cristianos que apostatarán. No hay quento de la vuestra, que negarán la fe, que se unirán al sistema del anticristo. Y va a haber cristianos que permanecerán fieles aunque les cueste todo. Y la división no será necesariamente entre denominaciones. Será dentro de las mismas denominaciones, dentro de las mismas parroquias, dentro de las mismas familias. Jesús dijo, he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a la nuera contra su suegra. Palabras duras, pero verdaderas. Pero, porque la verdad divide entre los que la aceptan y los que la rechazan. Y en estos tiempos esa división se está manifestando claramente. Hay familias rotas porque unos creen y otros no. Hay amistades perdidas porque unos siguen a Cristo y otros al mundo. Y va a empeorar porque cuando la presión aumente, cuando haya que elegir, las verdaderas lealtades se revelarán. Y esto es doloroso. Es una de las cruces más pesadas que los cristianos fieles tendrán que cargar. Ver a seres queridos alejarse, ver a hermanos en la fe apostatar, ver a líderes que admirabas traicionar la verdad, pero Jesús nos advirtió, nos preparó, nos dijo que pasaría y nos prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y esa promesa, hermanos, es nuestra ancla. En medio de la tormenta, en medio de la confusión, en medio del dolor, tenemos esa promesa. Él está con nosotros, Emmanuel. Dios con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esa es nuestra victoria. No en que evitaremos el sufrimiento, sino en que nada podrá separarnos de Cristo. Es un modo de... Y con esa certeza podemos enfrentar lo que venga. Podemos mirar a febrero de 2026 o a cualquier fecha, no con miedo, sino con esperanza, porque sabemos que cada día que pasa nos acerca a la consumación, a la victoria final, al momento donde Cristo regrese y todo sea hecho nuevo. Y ahora quiero hablarles de algo práctico. Cómo vivir en estos tiempos sin caer en el pánico ni en la indiferencia, porque esos son los dos extremos que el enemigo quiere, o que estemos paralizados de miedo, o que estemos completamente despreocupados. La respuesta es vivir con vigilancia serena, con los ojos abiertos, pero el corazón en paz. Con preparación espiritual, pero sin ansiedad. Y eso se logra con una vida de oración profunda. No solo rezos mecánicos, sino comunión real con Dios. Tiempo de silencio donde escuchas su voz.
tiempo de adoración donde te llenas de su presencia. Se logra con una vida sacramental seria, la Eucaristía frecuente, ojalá diaria, la confesión regular, el ayuno que fortalece el espíritu y debilita la carne. Se logra con una vida de servicio. Porque cuando estás ocupado amando a otros, cuando estás sirviendo, no tienes tiempo para obsesionarte con el miedo. Se logra con una vida de comunidad, rodeándote de hermanos que te fortalecen, que oran contigo, que te rinden cuentas, y se logra con una vida de estudio. Conociendo tu fe, leyendo a los santos, estudiando la Escritura, formándote para poder dar razón de tu esperanza. Y en lo práctico, también es sabio prepararse materialmente, tener provisiones básicas, tener un plan familiar. Saber qué harás si hay crisis, no por miedo, sino por prudencia, porque la fe no anula la razón. Dios nos dio inteligencia para usarla. Dios nos dio... Y parte de confiar en Él es hacer lo que está en nuestras manos y dejar el resto en las suyas. Pero lo más importante, lo que nunca debemos perder, es la paz interior. La paz que solo Cristo da, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque puedes perder todo lo externo y mantener esa paz. Puedes estar en medio de la tormenta y tener calma en el alma. Y esa paz es el testimonio más poderoso que puedes dar. Cuando la gente te vea tranquilo en medio del caos, te preguntarán por qué. Y ahí tendrás la oportunidad de hablarles de Cristo, de compartir la esperanza que tienes. Y eso, hermanos, es parte de nuestra misión en estos tiempos. No solo sobrevivir, sino ser testigos. Ser luz. Ser luz, ser sal. Ser ciudad en un monte que no se puede esconder. Porque hay millones de personas que están asustadas, confundidas, desesperadas y necesitan ver que hay otra manera. Necesitan ver que Cristo es real, que Dios es fiel, que hay esperanza más allá de este mundo. Y si tú vives esa realidad, si tu vida es un testimonio de paz en medio de la tormenta, serás un instrumento poderoso en las... Y quién sabe, quizá ese es el propósito por el que estás vivo en este tiempo. Quizá Dios te puso aquí ahora para que seas luz en la oscuridad más profunda. No es casualidad. No hay acuerdos, no hay botes sino pesos. Nada es casualidad. Estás aquí por diseño divino y tienes un papel que cumplir. Así que no desperdicies este tiempo, no lo pases dormido, no lo pases en entretenimiento vacío o en preocupaciones sin sentido. Viveo con intencionalidad, viveo con propósito, viveo sabiendo que cada día cuenta, que cada decisión importa, que cada acto de amor o de fidelidad tiene peso eterno. Y ahora, hermanos, quiero llevarlos al corazón de todo esto. Porque al final todo se reduce a una pregunta. ¿Conoces a Jesús? No te pregunto si conoces acerca de Jesús. No te pregunto si vas a la iglesia o si crees en Dios de manera general. Te pregunto, ¿conoces a Jesús? ¿Tienes una relación personal con Él? ¿Es Él real para ti? ¿O solo una figura histórica, un concepto teológico? Porque todo lo que hemos hablado, todas las profecías, todas las señales, todos los tiempos finales, todo eso no tiene sentido si no conoces a aquel de quien se trata todo. Jesús no vino a fundar una religión. Vino a restaurar una relación, la relación entre Dios y el hombre que se rompió en el Edén y que Él vino a reparar con su sangre. Y esa relación no es complicada, no requiere que seas perfecto, no requiere que tengas todo resuelto, solo requiere que vengas a Él tal como eres, con tu pecado, con tu dolor, con tu confusión, y que le digas, necesito un Salvador, y Él te recibirá, te perdonará, te limpiará, te situación, a quedar porque deseos sea, te dará vida nueva. Y esa vida nueva es lo que te sostendrá en lo que viene, porque no es tu fuerza, es la de Él, de Él. No es tu sabiduría, es la de Él.
de Él, no es tu capacidad, es su gracia. Si ya conoces a Jesús, si ya tienes esa relación, entonces lo que necesitas es profundizarla. Pasar de conocerlo superficialmente a conocerlo íntimamente, de amarlo tibiamente, a amarlo con todo tu corazón. Porque el amor es lo que sostiene la fidelidad. El amor es lo que hace que el sacrificio no sea carga, sino gozo. El amor es lo que te hace capaz de dar la vida si es necesario. Y Jesús merece ese amor, no solo por lo que te da, sino por quien Él es. Porque Él es la bondad misma, la belleza misma, la verdad misma. Porque Él te amó primero cuando no eras amable. Porque Él murió por ti cuando aún eras pecador. Y si meditas en eso, si dejas que esa verdad penetre tu corazón, no podrás evitar amarlo. No podrás evitar entregarte a Él. Y esa entrega es lo que Él busca, no tu religiosidad externa, no tus esfuerzos por impresionarlo, tu corazón. Tu amor, tu vida. Y cuando se la das, cuando dices, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, úsame como quieras, entonces Él puede hacer cosas extraordinarias contigo. Puede usarte para tocar, puede usarte para traer su reino, que puede usarte para manifestar su gloria. Y eso, hermanos, es lo más grande que un ser humano puede experimentar. No el éxito según el mundo, no la riqueza ni la fama, sino ser instrumento de Dios, un colaborador en su obra. Ser parte de su plan eterno. Y todos estamos llamados a eso. No solo los sacerdotes o los religiosos, todos. Cada bautizado es un sacerdote, un profeta, un rey en Cristo. Cada uno tiene un llamado único, un propósito específico. Y parte de prepararse para lo que viene es descubrir ese llamado. Es preguntarle a Dios, ¿para qué me creaste? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Que te sirva? ¿Que te sirva? Y Él te lo mostrará. Quizá no todo de una vez, quizá paso a paso. Pero si estás dispuesto a escuchar y a obedecer, Él te guiará de dos. Y puede que te lleve por caminos que no esperabas. Puede que te pida cosas que te asustan, pero si confías, si obedeces, verás su fidelidad. Verás cómo Él provee, cómo Él sostiene, cómo Él cumple sus promesas. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este largo recorrido juntos, quiero recordarte la promesa con la que empezamos. Te dije que en estos minutos entenderías algo que reorganizaría tu visión. Te dije que sentirías una revelación. ¿La has sentido? ¿Ha cambiado algo en tu interior? ¿Ves el tiempo que vivimos con ojos nuevos? Espero que sí. Espero que ya no puedas ver el mundo de la misma manera. Espero que la urgencia del momento haya penetrado tu corazón. Espero que la realidad de la batalla espiritual sea ahora más clara para ti. Pero sobre todo, espero que hayas encontrado esperanza. No una esperanza basada en que las cosas van a mejorar temporalmente, sino una esperanza basada en que Cristo ya venció, en que el final está escrito, en que los que están en Él no tienen nada que temer. Y esa esperanza debe traducirse en acción, en cambios concretos en tu vida, en decisiones que tomas hoy. Así que te voy a pedir algo. Cuando termine este video, no lo cierres y sigas con tu rutina como si nada. Tómate un momento, arrodíllate si puedes y háblale a Dios. Y ahora mío, dile lo que este mensaje removió en ti. Dile lo que necesitas que Él haga en tu vida. Dile que sí, que estás dispuesto, que quieres ser parte de su plan y después actúa. Si necesitas confesarte, busca un sacerdote. Si necesitas reconciliarte con alguien, hazlo. Si necesitas romper con un pecado, rómpelo.
Si necesitas empezar a orar en serio, empieza hoy. No esperes, no pospongas, porque el tiempo es corto, porque febrero de 2026 o cualquier otro momento que Dios determine puede estar más cerca de lo que pensamos. Y ahora, antes de cerrar, quiero cumplir la promesa que te hice al principio. Te pedí que te suscribieras, que activaras la campanita, que compartieras y te pedí que comentaras respondiendo a una pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Has sentido en tu espíritu que algo definitivo se acerca? Cuéntamelo en los comentarios. Cuéntame qué señales has visto. Cuéntame qué ha removido este mensaje en ti. Cuéntame cómo vas a responder. Porque tu testimonio importa. Porque tu testimonio importa. Porque otros que están pasando por lo mismo necesitan saber que no están solos. Porque juntos somos más fuertes. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. No para que yo tenga más vistas, sino porque puede ser la palabra que esa persona necesitaba para despertar. Puede ser el instrumento que Dios use para salvar un alma. Y eso, hermanos, vale más que todo el oro del mundo, vale más que cualquier logro temporal. Porque las almas son eternas. Y ahora, para cerrar, quiero dejarte con una bendición. No una bendición mágica, sino una bendición bíblica que ha sostenido al pueblo de Dios por milenios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que en los días que vienen, en los tiempos difíciles, en los momentos de prueba, sientas su presencia. Que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que no tengas miedo, porque Él está contigo. Que no desmayes, porque Él es tu Dios. Que te esfuerces sabiendo que Él te fortalece y que te sostengas sabiendo que Él te sostiene con la diestra de su justicia. Que cuando pases por las aguas, Él esté contigo y los ríos no te anheren. Que cuando pases por el fuego, no te quemes, ni la llama arda en ti. Porque Él es el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Que vivas cada día con la certeza de que eres amado, de que eres llamado, de que tienes un propósito, que no desperdicies el tiempo que te queda, que lo vivas con intensidad, con pasión, con fidelidad, y que cuando llegue el día de su regreso o el día de tu llamada a su presencia, puedas levantar la cabeza con alegría, sabiendo que tu redención está cerca. Que puedas presentarte ante Él no con las manos vacías, sino llenas de las pequeñas obras de amor y fidelidad que Él mismo te ayudó a sembrar. Y que escuches por encima del ruido del mundo que se desvanece la voz del amado que te dice: ven bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra meta. Ese es el destino para el que fuimos creados. No lo perdamos por las distracciones de un mundo que pasa. No lo cambiemos por las promesas vacías del enemigo. No lo pospongamos por la pereza o el miedo. Hermanos, el tiempo es ahora. La batalla es real, pero la victoria es segura para quienes permanecen en Cristo. Manteneos firmes en la fe. Orad sin cesar. Amaos los unos a los otros como Él los ha amado. El Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén.